conocemos la importancia que tiene la energía dentro de la alimentación de un deportista. Necesitarás más kilocalorías a medida que aumente tu actividad física, el volumen y la intensidad de la misma. Sin embargo, el cuerpo humano no utiliza la energía de la misma manera en todas las situaciones fisiológicas. Según la actividad que desarrollemos en un deporte, se utilizará un tipo de fuerza determinado. Aquí tenemos una clasificación básica. En los deportes como halterofilia o powerlifting, se busca levantar el mayor peso posible en una sola repetición. A esto lo llamamos 1RM, cuyas siglas significan repetición máxima. Por tanto, diríamos que en la fuerza máxima trabajamos casi el 100% de nuestro 1RM. En los deportes como el triple salto o lanzamiento de jabalina, se emplea la fuerza explosiva, la cual requiere trabajar sobre un 60 o 70% de nuestro 1RM. Al final de la lista encontramos la fuerza de resistencia, la cual se desarrolla en deportes que requieren muchas repeticiones a un porcentaje de 1RM bajo, como son el ciclismo de carretera y los diferentes deportes de largas distancias. Una vez que ya conocemos los tipos de fuerza, comenzamos a relacionarlos con la nutrición, ya que según qué actividad estemos realizando, se obtendrá la energía mediante una vía o ruta metabólica determinada. Primero debemos diferenciar las vías aeróbicas de las anaeróbicas. La principal diferencia es que en las aeróbicas se necesita oxígeno para obtener energía. Sin embargo, en las vías anaeróbicas no será necesario. Este apartado da para varios vídeos, así que lo dejaremos aquí para no hacerlo eterno. En este vídeo nos centraremos en la fuerza resistencia, la cual emplea una vía metabólica aeróbica, por lo tanto se necesitará oxígeno para obtener energía. En estos deportes se necesita energía durante un periodo de tiempo determinado, desde unos cuantos minutos hasta varias horas de actividad continuada. Por ello, los alimentos que vamos a necesitar y la vía metabólica que se va a emplear deberán proporcionar energía a lo largo del tiempo. Y es aquí donde reside la importancia de los nutrientes que vamos a incorporar en nuestra dieta. Los nutrientes a tener en cuenta por un deportista de resistencia serán los hidratos de carbono y las grasas. Aunque se deben analizar otros muchos aspectos, en la parte energética, los carbohidratos serán clave. Sabemos que existen diferentes nutrientes energéticos que son las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono y también la fibra. Ordenándolos a todos según su aporte en kilocalorías, obtendremos lo siguiente. En primer lugar, las grasas con 9,3 kilocalorías por gramo. En segundo lugar, las proteínas con 4,2. Posteriormente, los glúcidos con 3,74. Por último, la fibra con 2 kilocalorías por gramo. Entonces, ¿por qué no nos centramos en las grasas como nutriente energético principal si nos proporcionan más calorías con menos cantidad? Existen varias razones. El cuerpo humano lleva cierto orden a la hora de realizar el metabolismo energético. Utiliza en primer lugar los glúcidos o hidratos de carbono como energía, posteriormente la grasa y por último las proteínas. Se preguntarán, ¿qué razón tiene esta prioridad? Bien, no es una pregunta fácil de responder y mucho menos rápida, pero puedo intentar hacerlo. En primer lugar, hay que entender un poco qué sucede con el metabolismo de los lípidos. Los triglicéridos ingeridos a través de la dieta, también llamados exógenos, y los alojados en nuestro tejido adiposo o grasa corporal, llamados endógenos, son divididos en moléculas más simples, ácidos grasos y glicerol, y se movilizan hacia el hígado a través de la sangre dentro de unos recipientes llamados lipoproteínas, a las que conocemos como kilomicrones y colesterol. Solo esta movilización a través de los vasos sanguíneos ya podría producir algunos problemas de salud, dificultando la circulación sanguínea y acarreando riesgos cardiovasculares, aunque no siempre sucede así. Estos ácidos grasos libres en sangre entran a la mitocondria celular gracias a la ayuda de la carnitina, para así formar parte del ciclo de Krebs y finalmente obtener energía. Durante este proceso se suceden multitud de reacciones químicas que dan lugar a compuestos que pueden ser dañinos para nuestra salud, conocidos como cuerpos cetónicos. En cuanto a las proteínas, están presentes en todos los tejidos de nuestro cuerpo. Por eso se les confiere como función principal la estructural, aunque también tienen otras muchas funciones que son imprescindibles para nuestra fisiología. Forman enzimas, hormonas y diferentes sustancias indispensables para poder realizar nuestras funciones vitales. Entonces, imaginemos una situación en la que no incluyésemos carbohidratos en nuestra dieta. Al no poseer glúcidos exógenos para reponer nuestras reservas de glucógeno,
Estos se obtendrían endógenamente a partir de la descomposición de lípidos y proteínas, mediante un proceso llamado gluconeogénesis. ¿Qué ocurriría con todo esto? Sufriríamos los problemas de utilizar solo las grasas como energía, o sea, la cetogénesis, además de ir degradando nuestras propias proteínas estructurales y fisiológicas, lo cual es lo último que desea un deportista. Por lo tanto, los hidratos de carbono nos ayudan en gran medida a conservar nuestros tejidos, ahorrando proteínas y también a proteger nuestra salud, evitando una movilización excesiva de las grasas. Sin embargo, no podemos desperdiciar de ninguna manera el resto de nutrientes, ya que nunca se utiliza una sola fuente de energía, sino que se utilizan distintas simultáneamente. Me explico. No se utiliza solo el glucógeno mientras corremos a una velocidad moderada, ni solo se utilizan los lípidos como energía cuando caminamos durante una hora. Siempre se utilizan varios nutrientes energéticos a la vez mientras se realiza una actividad física, pero se utilizan en mayor o menor cantidad según nuestro tipo de ejercicio. De hecho, existe una relación fundamental entre el tiempo y la intensidad que se requiera para realizar la actividad física en cuestión. El VO2 máximo se refiere al consumo máximo de oxígeno, es decir, es la cantidad máxima de oxígeno que nuestro cuerpo puede transportar y utilizar en un intervalo concreto de tiempo. Más o menos viene a ser nuestra capacidad máxima para realizar una actividad física. Si realizamos una actividad física a un 65 o 70% de nuestro VO2 máximo, que es aproximadamente la intensidad en la que se trabaja en los deportes de resistencia, el nutriente que más se utiliza durante la primera media hora es el glucógeno. Esto es lo que quería decir con el cierto orden de utilización de nutrientes. Posteriormente, a medida que aumentemos el tiempo de actividad, este glucógeno se va agotando, de manera que llegados a los 120 minutos de actividad, la media de nutrientes oxidados para obtener energía es de un 50% de carbohidratos y un 50% de ácidos grasos. En este punto surge la pregunta, ¿entonces no deberíamos consumir en la dieta los dos nutrientes a partes iguales? Resulta que nuestra capacidad para obtener ácidos grasos de nuestras reservas lipídicas es muy inferior a la que tenemos para obtener glucógeno de nuestros depósitos correspondientes, por lo que el músculo siempre rendirá mejor a mayor capacidad de almacenar glucógeno. ¿Y entonces cómo aumentamos nuestra capacidad de almacenarlo? Pues obviamente a mayor entrenamiento nuestros músculos estarán más desarrollados, lo que permitirá mayores depósitos con mayor capacidad. Una vez entendido el porqué de utilizar los hidratos de carbono como principal fuente energética en la actividad física, vamos a realzar todavía más la importancia de este macronutriente en el ámbito deportivo, en qué momentos consumirlo y en qué forma molecular. Todos hemos escuchado eso de azúcares sencillos y complejos, pues aquí vamos a comprenderlo en profundidad. Pasemos a otro concepto clave del metabolismo de los glúcidos, el índice glucémico. Primero diferenciar el índice glucémico de la carga glucémica. El índice glucémico se refiere a la respuesta glucémica que provoca un alimento al ser ingerido. Se adjudica un valor cogiendo como referencia la curva glucémica que produce ingerir 50 gramos de glucosa pura, a la cual se le pone el valor 100. La glucemia se refiere a la cantidad de glucosa que tenemos en la sangre. Por lo tanto, un alimento con índice glucémico muy elevado producirá un fuerte aumento de la glucemia en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, un alimento que tenga un índice glucémico menor producirá un menor aumento de la glucemia, pero perdurará más a lo largo del tiempo. ¿Cómo afecta esto a un deportista de resistencia? Lo que ocurre es que la energía que nos proporciona un alimento con alto índice glucémico, como pueden ser chocolatinas, bebidas energéticas, azúcar blanco, esa energía es momentánea y tiene un pico muy alto pero muy corto que hará que nos desplomemos a los pocos minutos. Por otro lado, un alimento con índice glucémico bajo no producirá un pico y una caída de glucemia, sino todo lo contrario. Nos dará energía a lo largo del tiempo de una manera estable, lo que es muy útil para deportes en los que se mantiene una intensidad constante durante mucho tiempo. La carga glucémica, por otro lado, se refiere a la cantidad de hidratos de carbono que tiene una ración habitual de un alimento concreto relacionada con su índice glucémico. Pongamos un ejemplo. Si una ración habitual de pasta fuese de 150 gramos,
y posee 25 gramos de glúcidos por cada 100 gramos de alimento y su índice glucémico es 37, realizaríamos la siguiente fórmula. ¿Qué nos dice este número? Generalmente hablando, la categorización para la carga glucémica es la siguiente. Se considera una carga glucémica baja si su resultado está entre 10 o menos. Se considera media si está entre 11 o 19. Y se considera alta si es mayor a 20. Estos datos nos ayudarán a la hora de elegir qué alimentos consumir, ya que su incidencia en nuestro rendimiento es enorme. Conociendo todo lo anterior, las recomendaciones para un deportista de largas distancias serían las siguientes. Siempre, al menos 2 horas antes de realizar la actividad física, ya sea competición o entrenamiento, se debe consumir una ración de alimentos feculosos, es decir, ricos en carbohidratos, pero que posean un índice glucémico lo más bajo posible, para así conseguir energía a largo plazo. También 1 o 2 horas después de la actividad se recomienda consumir otra ración para reponer los depósitos de glucógeno que se han agotado durante la actividad. Alimentos recomendados: pastas integrales, pan integral, arroz integral. En el caso de que realicemos una sesión de 1 hora o más, es recomendable consumir un alimento con alto índice glucémico, después de los 45 minutos o 1 hora, para así reponer los glúcidos de manera rápida y no desfallecer. ¿Qué alimentos se recomiendan? Tenemos orejones, también llamados albaricoques desecados, higos secos o dátiles, ya que poseen una carga y un índice glucémico suficientemente elevados para reponer nuestras energías y poder seguir rindiendo.